Mis manos, arrugadas y manchadas por el tiempo, se mueven con una memoria que mi mente a veces ya no posee. Le estoy enseñando a Alex, un muchacho con la edad que tendría mi nieto, a cambiar las sábanas de una cama con alguien postrado en ella, sin moverlo más de lo estrictamente necesario. Es una danza lenta, un ballet de gestos precisos que aprendí no en una escuela, sino en décadas de cuidar a otros, culminando en los últimos años de mi Antonio. ¿Ves, chico? El secreto no está en la fuerza, sino en el ángulo. Ruedas la sábana sucia hasta la mitad, colocas la limpia, giras al paciente con suavidad sobre la parte limpia y retiras la sucia por el otro lado. Él asiente, con los ojos fijos en mis dedos, intentando memorizar el movimiento como si fuera una compleja ecuación matemática. Pero mientras le guío, una pregunta se forma en mi interior. ¿Qué es lo que de verdad le estoy enseñando? No es solo a cambiar unas sábanas. Es algo mucho más profundo, algo que temo que se pierda para siempre. Alex llegó a mi vida como llegan las lluvias inesperadas de primavera, una necesidad y una sorpresa. Es estudiante de enfermería, lleno de conocimientos teóricos sacados de libros de texto y aplicaciones en su móvil. Sabe los nombres de 200 huesos y 1000 fármacos, pero su rostro se llenó de pánico la primera vez que le pedí que le diera un vaso de agua a un muñeco de prácticas que uso, simulando que tenía dificultades para tragar. Su mundo es de datos, de protocolos, de eficiencia, cuantificable. El mío es un universo de susurros, de piel que habla, de silencios que comunican más que cualquier monitor de constantes vitales. Viene a mi casa 2 veces por semana, parte de un programa universitario que conecta a estudiantes con profesionales jubilados. Él cree que viene a aprender técnicas prácticas. Yo sé que ha venido a aprender a escuchar con las manos, a sentir con los dedos, a comprender que la verdadera sanación no siempre se encuentra en una aguja o en una pastilla, sino en la dignidad de un gesto bien hecho. Nuestra aula es mi salita de estar, el mismo espacio donde cuidé a mi marido hasta su último aliento. Hemos apartado la mesa de centro para colocar la cama articulada, que ahora sirve de escenario para nuestras lecciones. El aire no huele a desinfectante, sino a la lavanda que pongo en los armarios y a los bizcochos que a veces horneo para merendar. Esta es la primera lección, y quizás la más importante. El cuidado no sucede en un vacío estéril, sino en el corazón de un hogar, rodeado de fotografías descoloridas y muebles que guardan historias. Desde que Antonio se fue, este piso se había vuelto demasiado silencioso, y yo me sentía a la deriva en un mar de tiempo vacío. Acepté participar en este programa por egoísmo puro, buscando un motivo para levantarme por la mañana. Necesitaba sentir que toda una vida de experiencia no se iba a disolver en el olvido, que aún podía ser útil para alguien. Cada gesto que le enseño, cada técnica que comparto, es un intento de plantar una semilla. Es la transmisión de un saber que no se escribe, se vive. Un conocimiento que se adquiere en el roce de la piel, en la interpretación de un suspiro, en la paciencia de una espera. Alex, con su mente brillante y sus manos aún torpes, es tierra fértil. Veo su frustración, pero también su determinación. Lo que hacemos aquí va más allá de la enfermería. Es un acto de humanidad, un puente entre generaciones. Le estoy entregando el mapa de un territorio que yo he recorrido durante toda mi vida, con la esperanza de que él no solo aprenda el camino, sino que también lo mejore. Me pregunto cuánta sabiduría como esta se queda guardada en los hogares, esperando a ser compartida. ¿Tienes tú también algo valioso que enseñar, un legado esperando ser transmitido? Las semanas siguientes nos centramos en la movilidad, un aspecto fundamental que va más allá de la simple fuerza física. Le enseñé los pequeños gestos que devuelven la dignidad. Cómo ayudar a alguien a sentarse en el borde de la cama sin marearse.
cómo usar el propio peso corporal como contrapeso para levantar a una persona sin lastimarse la espalda. Una lección tanto para él como para el paciente. Detallé mi técnica del abrazo del oso, un método que desarrollé con Antonio y que se parece más a un baile coordinado que a un levantamiento de peso. Alex, al principio, se movía con la rigidez de un autómata, siguiendo un diagrama mental extraído de sus manuales de anatomía. «Estás pensando demasiado, hijo», le repetía con paciencia. «Esto no es una ecuación. Siente el ritmo del otro cuerpo. Es 1, 2, 3 y arriba, como un vals. El paciente debe confiar en ti y no puede confiar en alguien que duda de sus propios pies». Uno de nuestros mayores y más persistentes desafíos fue el baño en cama. Para Alex, esto era un procedimiento clínico con una lista de pasos bien definidos. Preparar el agua a una temperatura específica, usar jabón neutro, seguir un orden estricto, lavar las distintas partes del cuerpo. Para mí, en cambio, era un ritual sagrado de intimidad y respeto. Imagina que eres tú, Alex. Estás vulnerable, completamente expuesto a otra persona. No quieres que te laven como si fueras un coche en un túnel de lavado. Quieres sentir respeto en cada caricia de la esponja. El agua no debe estar ni muy fría ni muy caliente. La toalla debe estar siempre lista para cubrir la parte que acabas de secar. El pudor, querido, no se pierde con la enfermedad. Al contrario, se vuelve más frágil. Mientras hablaba, realizaba los movimientos sobre nuestro maniquí, pero mis palabras iban dirigidas a su corazón, no a su cerebro. Él escuchaba, anotando mentalmente, pero aún veía el procedimiento, no a la persona. El primer pequeño fracaso, ese que es tan necesario para aprender de verdad, llegó durante una simulación de traslado de la cama a una silla de ruedas. Alex, confiado en su fuerza juvenil y en las instrucciones que había memorizado de un vídeo tutorial, intentó realizar el movimiento él solo. Agarró al maniquí de una forma anatómicamente correcta, pero mecánicamente inestable. Perdió el equilibrio por un instante, y si no hubiera sido un muñeco inerte de plástico y relleno, habría provocado una caída peligrosa. Se quedó completamente paralizado, con el rostro pálido y los ojos abiertos por el susto. La incipiente confianza que había empezado a construir en las últimas semanas se hizo añicos en ese segundo de torpeza. Lo siento mucho, Lourdes. En el vídeo parecía mucho más fácil, balbuceó, visiblemente avergonzado. Yo no le reñí, simplemente apagué la luz principal de la sala, dejando una lámpara de ambiente, y le pedí que se sentara. A veces, la mejor lección no viene de la instrucción, sino del silencio que sigue al error. Yo también cometí ese mismo error, le confesé en la reconfortante penumbra de la salita, dejando que mis palabras llenaran el espacio de su vergüenza. Era muy joven, recién salida de la escuela, de auxiliares, llena de teoría y con muy poca práctica. Fue con una paciente real, doña Elvira. Menudo carácter tenía. Intenté moverla yo sola, con prisas, porque tenía otras 10 camas que atender en la planta. Se me resbaló y cayó al suelo. No se hizo daño, gracias a Dios, pero la humillación en su mirada, esa mirada nunca la he podido olvidar. Ese día aprendí que la prisa es el peor enemigo del cuidador, y que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de una profunda responsabilidad. Conté la historia completa, sin omitir el miedo que sentí y la vergüenza que me abrazó durante días. Vi cómo sus hombros, antes tensos, se relajaban. Mi error del pasado se convirtió en un puente hacia su presente, haciéndole entender que no estaba solo en su torpeza. A partir de ese día, algo fundamental cambió en su manera de aprender. Empezó a hacer preguntas diferentes, más profundas. Ya no preguntaba ¿cómo se hace esto?, sino que empezó a indagar ¿por qué lo haces de esta manera? Comenzó a anticiparse a mis movimientos, a tener la toalla preparada antes de que yo la pidiera,
a colocar el cojín en la silla de ruedas antes de iniciar el traslado. Empezó a observar los detalles que antes le pasaban desapercibidos. La forma en que yo doblaba las esquinas de la manta para que no rozaran la piel, el tono de voz suave que usaba al hablarle al maniquí como si fuera una persona real que pudiera escucharme. Su aprendizaje dejó de ser una simple imitación de gestos para convertirse en una verdadera asimilación de principios. Estaba interiorizando la filosofía del cuidado, no solo los pasos de un protocolo. El vals, por fin, empezaba a fluir entre nosotros con naturalidad. Otro obstáculo importante surgió con el acto de la alimentación. Le expliqué que dar de comer a alguien que no puede hacerlo por sí mismo es un acto de una intimidad tremenda, casi tan grande como la del baño. Requiere un ritmo muy particular, una paciencia infinita que la mayoría de la gente ha perdido. Nunca metas la cuchara en la boca de alguien sin avisar, Alex, y después, espera. Tienes que esperar a que trague completamente antes de ofrecerle la siguiente cucharada. Observa su respiración, el movimiento de su garganta. La comida no es una carrera contrarreloj para llenar un estómago. Es un momento de conexión, de placer y de calma. En nuestra primera práctica con una compota de manzana y el maniquí, él iba demasiado rápido, ansioso por terminar la tarea y pasar a la siguiente. Tuve que detenerle, poniendo suavemente mi mano sobre la suya. Respira, chico. Sincroniza tu ritmo con el suyo, aunque sea imaginario. Si tú estás ansioso, él lo sentirá. Esta lección fue particularmente difícil para él, y lo entendí perfectamente. Su generación está acostumbrada a la inmediatez, a la multitarea, a optimizar cada segundo. La idea de dedicar 20 minutos ininterrumpidos a algo tan aparentemente simple como dar una compota le parecía profundamente ineficiente. Pero Lourdes, en el Centre Support Hospital hay muchísimos pacientes. No tenemos tanto tiempo para dedicarle a cada uno, argumentó con una lógica que era impecable desde su punto de vista, pero completamente desalmada desde el mío. Lo sé, respondí con calma, pero 5 minutos de atención plena valen más que 20 de atención distraída y apresurada. Si el paciente se siente como una tarea más en tu interminable lista, la comida le sabrá a cartón. Si se siente como una persona, le sabrá a gloria. Y lo más importante es menos probable que se atragante, ahorrándote problemas mucho mayores. A veces, ir más despacio es la forma más rápida de hacer las cosas bien. Poco a poco, las piezas de este complejo puzzle empezaban a encajar en su mente. Empezamos a hablar de temas que iban más allá de los cuidados puramente físicos. Hablamos del terrible aburrimiento, de la aplastante soledad del enfermo, de la importancia vital de tener una ventana con vistas al exterior o de algo tan simple como leer el periódico en voz alta. Le conté cómo a Antonio le encantaba que le describiera con todo lujo de detalles los partidos de fútbol que ya no podía ver, o que le leyera las cartas que nuestros hijos nos enviaban. El cuerpo puede estar atrapado en una cama, Alex, pero la mente siempre anhela volar. En esos momentos, nosotros, los cuidadores, nos convertimos en sus alas. Alex escuchaba, completamente absorto, con los codos apoyados en las rodillas. Estas eran las cosas que no aparecían en sus libros de texto. El software invisible que hacía funcionar el hardware del cuerpo humano. Un cambio sutil, pero inconfundible, comenzó a manifestarse en Alex. Sus manos, que al principio se movían con la torpeza de quien teme romper algo frágil, habían adquirido una nueva fluidez, una especie de inteligencia propia. Ya no esperaba mis instrucciones para cada mínimo detalle. Llegaba y, mientras yo preparaba el café, él ya había ventilado la habitación, ajustado la altura de la cama y colocado los cojines exactamente como le había enseñado, creando un entorno de calma y preparación.
Un día lo observé alisar una arruga casi imperceptible en la sábana bajera, un gesto que yo hacía por instinto para evitar úlceras por presión. No se lo había mencionado explícitamente, pero él lo había absorbido a través de la pura observación. Estaba empezando a ver el mundo a través de los ojos de un cuidador, anticipando necesidades en lugar de simplemente reaccionar a ellas. Había dejado de ser un mero ejecutor de tareas para convertirse en un arquitecto del bienestar. La primera vez que sentí que una de mis lecciones había echado raíces de verdad fue durante una práctica sobre el cuidado de los pies, un aspecto a menudo olvidado, pero fundamental para la comodidad y la salud. Le había explicado la importancia de secar meticulosamente entre los dedos, de masajear con suavidad para estimular la circulación y de cortar las uñas en línea recta. Mientras yo narraba el procedimiento, él lo ejecutaba sobre el pie de plástico de nuestro maniquí. De repente se detuvo y me miró. «Lourdes, el agua está empezando a enfriarse. Sería desagradable para una persona real. Debería cambiarla». Esa simple pregunta, esa consideración que iba más allá del protocolo memorizado, fue como música para mis oídos. No era solo seguir los pasos, era pensar en la sensación, en la experiencia del otro. Asentí con una sonrisa que no pude reprimir. En ese instante, supe que estaba empezando a comprender el lenguaje del cuerpo. Dignidad Llegó el momento de ir un paso más allá. La imitación, por muy precisa que fuera, no era suficiente. Un cuidador debe saber improvisar, reaccionar ante lo imprevisto, porque la fragilidad humana nunca sigue un guión. Por eso, decidí someterle a una prueba sin previo aviso. «Alex», le dije al final de una sesión, con un tono deliberadamente casual, «mañana no tendremos una lección como tal. Me he levantado con un dolor de espalda terrible y apenas me puedo mover. Necesito que vengas y simplemente me ayudes a pasar la mañana». Vi cómo sus ojos se abrían un poco más de lo normal, una mezcla de sorpresa y nerviosismo. No habría maniquí, ni instrucciones, ni red de seguridad. Solo estaría él, mis supuestas dolencias y todo lo que había aprendido en los últimos meses. Era la hora de ver si las semillas que había plantado con tanto esmero podían florecer bajo presión. Al día siguiente, cuando sonó el timbre, me preparé para mi papel. Me encogí en el sofá, con una mueca de dolor en el rostro y un cojín presionado contra mis lumbares. Alex entró y, al verme así, su rostro profesional flaqueó por un segundo. Vi la duda, el reflejo de buscar en su memoria el capítulo correcto del manual, pero entonces respiró hondo y el joven estudiante desapareció para dar paso al cuidador. Se acercó despacio, sin invadir mi espacio. «Lourdes, buenos días. Vaya, veo que no exageraba. No se mueva. ¿Qué es lo primero que necesita ahora mismo? ¿Un vaso de agua? ¿Le cambio la postura? Usted manda». Su voz era suave, su presencia tranquilizadora. No se lanzó a hacer cosas, sino que primero se detuvo a escuchar, a ofrecerme el control. Había entendido la regla de oro. El cuidado empieza con el respeto a la autonomía del otro. Le pedí que me ayudara a ir al baño, una de las situaciones más delicadas y que más vulnerabilidad genera. Era el examen perfecto para su tacto y su técnica. Recordó cada detalle. Se acercó a mí por mi lado más fuerte, me explicó cada movimiento antes de hacerlo. Utilizó la técnica del abrazo del oso para que mi peso descansara sobre él sin esfuerzo. Sus movimientos eran firmes, pero increíblemente suaves. Una danza de apoyo y confianza. No hubo ni un solo gesto brusco, ni una palabra fuera de lugar. Sentí su concentración, no en la tarea, sino en mi bienestar. Me sentí segura, sostenida, respetada. Por un momento casi olvidé que todo era una actuación, y me dejé llevar por la sensación de estar en buenas manos. El vals que tanto nos había costado aprender
por fin fluía con una naturalidad asombrosa entre nosotros. Mientras me ayudaba a volver al sofá, simulé un mareo repentino, un contratiempo común en personas mayores. «Uy, Alex, espera, se me nubla la vista». Su reacción fue inmediata y perfecta. No me soltó, sino que me guió con seguridad hasta el sofá, me ayudó a sentarme y con una mano en mi espalda me inclinó ligeramente hacia adelante. «Tranquila, Lourdes, respire hondo, baje la cabeza un poco, eso es. Ya pasará. Estoy aquí con usted». No hubo pánico, solo una calma eficiente que era contagiosa. Me trajo un vaso de agua con un poco de azúcar, algo que le había contado que Antonio hacía por mí. Estaba demostrando no solo que había aprendido las técnicas, sino que también había escuchado mis historias, que había prestado atención a los pequeños detalles de mi vida. Estaba conectando los puntos, tejiendo un cuidado verdaderamente personalizado. El punto culminante de la prueba fue cuando me sentó cómodamente y me arropó con una manta. «Ahora», dijo, «voy a prepararle una infusión caliente, y si le parece bien, mientras se la toma, podemos simplemente charlar un rato o poner la radio, lo que a usted más le apetezca». No sugirió poner la televisión, ni me dejó sola para ir a hacer otras tareas. Su propuesta era de compañía, de presencia. Comprendió que el cuidado no solo consiste en resolver problemas físicos, sino en aliviar la soledad, en llenar el tiempo de significado. Vi en él la paciencia que tanto le había costado asimilar, la capacidad de simplemente estar, que es quizás la habilidad más avanzada y difícil de todas. En ese momento, el orgullo que sentí fue tan abrumador que tuve que apartar la mirada para que no viera mis ojos húmedos. Cuando la mañana llegaba a su fin y él se preparaba para marchar, dejé caer mi personaje. Me enderecé en el sofá, sin rastro de dolor. Él me miró, y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro al comprenderlo todo. No hizo falta decir nada. No hubo un aprobado. Simplemente nos miramos, y en ese silencio compartimos el conocimiento de que algo importante había sucedido. El testigo había sido pasado. La lección había sido no solo aprendida, sino encarnada. Él ya no era un estudiante que venía a mi casa a practicar. Se había transformado ante mis propios ojos en un colega, en un compañero en el arte de cuidar. Se despidió con un simple «hasta el martes, Lourdes», pero supe que esa despedida era diferente. Se marchaba con una confianza nueva, ganada a pulso. Mientras cerraba la puerta tras él, me quedé sola en el silencio de mi salita, pero ya no era un silencio vacío. Estaba lleno de la resonancia de la mañana, de la satisfacción de un trabajo bien hecho. Había conseguido transmitir el núcleo de mi saber, la esencia de una vida dedicada a los demás. Sentí una paz profunda, la certeza de que este conocimiento no moriría conmigo. Sin embargo, una pequeña duda, como una nube pasajera, cruzó mi mente. Le había enseñado a seguir mis métodos, a perfeccionar mi estilo, pero ¿sería capaz de encontrar su propia voz, de ir más allá de lo que yo le había mostrado? ¿Estaba preparado no solo para preservar el legado, sino para hacerlo evolucionar? La respuesta a esa pregunta llegaría antes de lo que imaginaba, y me demostraría que el verdadero aprendizaje es siempre un camino de ida y vuelta. La siguiente fase de nuestro aprendizaje se centró en un aspecto que, hasta entonces, yo había considerado puramente logístico y secundario: la gestión del entorno del paciente. Me refiero a la coordinación de citas médicas, la comunicación con los distintos miembros de la familia, el registro de pequeñas incidencias diarias. Para mí, todo ese universo siempre había residido en una vieja libreta de tapas gastadas, un laberinto de fechas, nombres y anotaciones a lápiz que solo yo era capaz de descifrar. Le mostraba a Alex mi sistema, orgullosa de su caótica eficiencia,
explicándole cómo cruzaba las citas cumplidas y cómo usaba diferentes colores para indicar la urgencia. Él escuchaba con atención, asintiendo, pero noté en su mirada una chispa de algo que no supe identificar en ese momento. Una mezcla de respeto por mi método y la paciencia de quien sabe que existe un camino más sencillo, esperando el momento adecuado para mostrarlo sin ofender. Un martes, la vida real nos proporcionó el escenario perfecto para la lección que yo no sabía que estaba a punto de recibir. Tenía que coordinar en la misma semana una visita al cardiólogo, una analítica en el centro de salud y la visita de un técnico para revisar la caldera. Mis hijos llamaban por separado para preguntar las fechas y horas, y yo me vi haciendo malabares con el teléfono, la libreta y mi memoria cada vez más frágil, apuntando y tachando, repitiendo la misma información una y otra vez. Alex, que había llegado en medio de mi pequeño caos, no dijo nada. Simplemente se sentó y observó, con esa calma que ya se había convertido en su seña de identidad. Dejó que me enredara en mi propio sistema, que sintiera la frustración de sus limitaciones. Estaba aplicando una de mis propias lecciones. Dejar que el error o la dificultad abran la puerta a un nuevo aprendizaje. Cuando por fin colgué el teléfono con mi hija, suspirando de agotamiento, él se acercó con su tableta. Lo hizo con la delicadeza de quien se aproxima a un animal asustadizo. Lourdes, perdone que me entrometa, pero he estado pensando. Usted me ha enseñado a cuidar el cuerpo y el alma de una persona, pero creo que también podemos cuidar su tiempo y su tranquilidad. ¿Me permite mostrarle algo? No para reemplazar su libreta, se apresuró a añadir, sino para convertirla en una especie de ayudante mágico que puede hablar con sus hijos sin que usted tenga que levantar el teléfono. Esa frase, ayudante mágico, fue una genialidad. No me habló de aplicaciones ni de software, sino de magia. Apeló a mi imaginación, no a mi lógica, desarmando de antemano mi tecnofobia. Aún así, mi primera reacción fue de puro rechazo. Un bufido de incredulidad escapó de mis labios. Por favor, Alex, ya tengo bastante con mis cosas como para ponerme ahora a aprender a manejar esos trastos. Toda mi vida he funcionado con papel y bolígrafo y no me ha ido tan mal. Esas pantallas son para vosotros, los jóvenes. A mí solo me dan dolor de cabeza y me hacen sentir más torpe de lo que ya soy. Mis palabras estaban cargadas de un miedo profundo, el miedo a volverme irrelevante, a admitir que mi mundo, mis métodos, se estaban quedando obsoletos. Era la voz de la inseguridad, el temor a enfrentarme a un lenguaje que no entendía y que, en mi fuero interno, sentía que ya era demasiado tarde para aprender. Era más fácil atrincherarme en lo conocido que aventurarme en lo nuevo. Él no se inmutó. No discutió ni intentó rebatir mis miedos. En su lugar, simplemente dijo, lo entiendo perfectamente, pero déjeme que le enseñe solo una cosa. Piense que es como una de nuestras lecciones, pero al revés. Hoy yo soy el que enseña el paso de baile. Con una sonrisa, tomó mi libreta y, con un cuidado reverencial, copió la cita del cardiólogo en un calendario digital en la pantalla. Mire, dijo, girando la tableta hacia mí. Aquí está su cita. Ahora, con solo pulsar este botón, puedo compartirla con su hijo y con su hija. A ellos les llegará una notificación a su móvil al instante, con la fecha, la hora y la dirección. Ya no tiene que llamarles. El ayudante mágico lo hace por usted. Vi cómo, con cintos y un simple toque de su dedo, la información volaba por el aire. Era, efectivamente, como un pequeño milagro. Mi curiosidad, finalmente, venció a mi resistencia. Me acerqué un poco más, entrecerrando los ojos para ver la pantalla. ¿Y cómo sabe esa cosa las direcciones de mis hijos?, pregunté con un tono aún cargado de escepticismo. Alex rió suavemente. No es magia, Lourdes, aunque lo parezca. Se las añadimos una sola vez
y ya las recuerda para siempre. Me pasó la tableta. Inténtelo usted. Pruebe a añadir la cita de la analítica. Mis dedos, acostumbrados a la textura del papel, se sintieron torpes y gigantes sobre el cristal liso. Pulsé una tecla equivocada. Borré la hora sin querer. La frustración me invadió como una oleada de calor. ¿Ves? No sirvo para esto. Es demasiado complicado. Déjalo de verdad. Estaba a punto de rendirme, de refugiarme de nuevo en la seguridad de mi libreta. Sentí la punzada de la humillación, la misma que había visto en su rostro semanas atrás. Pero Alex no me dejó caer. Con una paciencia infinita, la misma que yo le había predicado a él tantas veces, puso su mano sobre la mía. Nadie nace sabiendo, Lourdes. ¿Recuerda lo que siempre me dice del vals? Que no piense, que sienta el ritmo. 1, 2, 3, y arriba. Esto es exactamente igual. Es solo un nuevo baile, con pasos diferentes. Y yo estoy aquí para guiarla, como usted me guió a mí. No se rinda en el primer tropiezo. Usó mis propias palabras, mis propias lecciones, para construir un puente hacia mí. En ese instante, los roles se invirtieron por completo. Yo era la alumna frustrada y él era el maestro sabio y paciente, recordándome que todo aprendizaje requiere tiempo, errores y, sobre todo, una buena dosis de amabilidad con uno mismo. Entonces hizo algo que lo cambió todo. Pulsó un pequeño icono con forma de micrófono en la pantalla. Hay una forma más fácil. No tiene que escribir si no quiere, solo tiene que hablarle, como me habla a mí. Me miró y me animó con la cabeza. Dígaselo, dígale, añadir cita analítica, jueves a las 9 de la mañana en el centro de salud. Con una voz temblorosa, casi un susurro, repetí las palabras. Y en la pantalla, como por arte de magia, apareció la cita, perfectamente escrita y colocada en su día y hora correspondientes. Me quedé sin aliento. La máquina me había entendido. El mundo digital, que me parecía tan frío y ajeno, había escuchado mi voz y me había obedecido. La barrera que parecía insalvable se había desmoronado con el simple sonido de mis palabras. En ese preciso instante, una comprensión profunda y abrumadora me inundó. Yo le había estado enseñando a Alex el arte atemporal del cuidado, la importancia del tacto, de la escucha, de la humanidad. Pero él, con su tableta y su paciencia, me estaba enseñando a mí a usar las herramientas del presente para proteger y amplificar esa misma humanidad. No se trataba de sustituir mi libreta por su tecnología, sino de integrarlas. Se trataba de liberar mi tiempo y mi energía de la carga logística para poder dedicarlos a lo que de verdad importaba. Estar presente, conversar, sostener una mano. Él no solo había aprendido mis lecciones sobre la empatía, las había expandido, llevándolas a un terreno que yo ni siquiera había considerado. Sentí una oleada de orgullo que era casi dolorosa por su intensidad. Pero no era solo orgullo por él, por el magnífico cuidador en el que se había convertido. Era también una especie de orgullo por nosotros, por lo que habíamos construido juntos. Nuestra relación no era una simple transferencia de conocimiento de una generación a otra. Era un diálogo vivo, una danza en la que a veces yo guiaba y otras veces, como en ese momento, me dejaba guiar. Comprendí que el verdadero legado no consiste en crear una copia de uno mismo, sino en inspirar a alguien para que tome tu sabiduría y la haga florecer en lugares nuevos e inesperados. Mi conocimiento no se iba a perder, sino que se estaba transformando, renovando y volviendo más fuerte en sus manos. El martes siguiente llegó con la luz suave de una mañana de primavera tardía. Cuando Alex cruzó la puerta, en lugar de nuestro maniquí preparado para una lección específica, encontró un escenario listo para una representación completa. Le señalé mi sillón orejero, el que usaba para leer. Hoy no te voy a guiar, Alex. Don Manuel es todo tuyo.
Desde el aseo matutino y el cambio de sábanas, hasta la movilización a la silla y la simulación de la comida. Todo. Yo me quedaré aquí y seré solo una espectadora. Quiero ver tu sinfonía, no solo las notas sueltas. Vi un destello de nerviosismo en sus ojos, pero fue inmediatamente reemplazado por una calma resuelta. Asintió, dejó su mochila y se acercó a la cama. Yo me acomodé en mi asiento, conteniendo la respiración, sintiéndome como una directora de orquesta que, por primera vez, cede la batuta y se sienta entre el público a escuchar su propia música interpretada por otro. Su actuación comenzó sin un solo gesto apresurado. No se lanzó a la tarea, sino que primero compuso el ambiente, corrió las cortinas para que la luz entrara de forma indirecta, agradable, puso una suave música instrumental a un volumen casi imperceptible desde su móvil, algo que yo nunca había hecho, pero que instantáneamente llenó la habitación de una serenidad palpable. Se acercó a la cama y, en lugar de empezar a manipular al muñeco, le habló. «Buenos días, don Manuel. ¿Qué tal hemos descansado hoy? Vamos a ponernos guapos. Para empezar el día, ¿le parece?» Me quedé maravillada. No estaba siguiendo un protocolo, estaba iniciando un ritual de respeto. Estaba cuidando la dignidad del espacio y de la persona antes incluso de tocar una sola sábana. Comprendí que había interiorizado la lección más profunda, que el cuidado no es una serie de acciones, sino la creación de un estado de bienestar. Luego comenzó la danza. El cambio de sábanas, aquella primera lección que le di con mis manos torpes guiando las suyas, ahora fluía de él con una economía de movimientos y una seguridad que me dejaron sin aliento. El abrazo del oso para sentarlo en el borde de la cama, el traslado a la silla de ruedas, todo ejecutado con una precisión que ya no era imitación, sino una segunda naturaleza. Ya no era el alumno que intentaba seguir mis pasos con dificultad, ahora era él quien dirigía el vals con una maestría asombrosa. Sus manos, que al principio eran las de un teórico, se habían convertido en las de un artesano del cuidado, leyendo el peso y el equilibrio, anticipando cada necesidad con una suavidad que transmitía una confianza absoluta. Estaba presenciando la culminación de todo nuestro trabajo, la transformación de la técnica en arte. Y entonces llegó el momento que lo unió todo, el instante en que mi legado se fusionó con su futuro. Una vez que don Manuel estuvo cómodamente sentado en la silla, arropado y con los pies bien apoyados, Alex sacó su tableta. Con unos pocos toques, abrió el diario digital que habíamos creado. Registró la higiene, la movilización y anotó con su voz una pequeña observación. Don Manuel parece más animado esta mañana. La piel de la espalda presenta buen aspecto, sin rojeces. Estaba combinando a la perfección la calidez de mis métodos con la eficiencia de sus herramientas. No había reemplazado el cuidado humano con tecnología, sino que la estaba usando para potenciarlo, para crear un registro claro y comunicable que protegía al paciente y tranquilizaba a la familia. Estaba construyendo el futuro del cuidado justo delante de mis ojos. Desde mi sillón, una paz inmensa, como una marea cálida, me inundó por completo, disolviendo los últimos vestigios de aquel miedo que sentía al principio, el temor a que todo mi saber se desvaneciera conmigo. Miré la fotografía de Antonio en la estantería y le sonreí. Lo habíamos conseguido. El conocimiento no solo había sido transmitido, sino que estaba floreciendo, creciendo más allá de mis propias fronteras. Alex no era copia de mí misma. Era algo nuevo, algo mejor. La suma de mi experiencia y su visión. En ese momento, di gracias a la vida por haberme dado esta oportunidad, no solo de enseñar, sino de aprender que el final de un camino puede ser, en realidad, el comienzo de muchos otros. Mi viaje a Italia ya no era un sueño pospuesto para escapar del vacío,
sino el epílogo feliz y merecido de un capítulo perfectamente cerrado. Cuando terminó, dejó todo impecable y se acercó a mí. No hacían falta palabras de aprobación ni notas de examen. Nos miramos y en ese silencio compartimos la certeza de que el círculo se había completado. Se despidió con un «Hasta el martes, Lourdes», pero ambos sabíamos que ya no volvería como alumno. Me quedé sola en la salita, envuelta en la suave melodía que él había dejado sonando. El silencio de mi piso ya no era de soledad, sino de plenitud. El verdadero legado no es una estatua que se erige para ser admirada, sino una semilla que se planta en tierra fértil y que crece con una fuerza y una forma que nunca habrías podido imaginar por ti mismo. Aquel conocimiento estaba a salvo, vivo y en constante evolución. Comparte si alguna vez has transmitido o recibido un legado así.